alma pura escogida por Dios, para ser la madre del Salvador. No puedo negar, eres una mujer especial, alma pura escogida por Dios, para ser la madre del Salvador. Tu hijo soy y por madre te acojo hoy, fuente viva de adoración a los pies de mi Redentor. Te amo, María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús mi Dios. Te amo, María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús mi Dios. Salve María Inmaculada, llegamos ya a nuestro primer encuentro, San Maximiliano Kolbe y su legado. Como nos decía Norma al inicio, pues vamos a comenzar orando para que sea el Señor quien haga que este encuentro dé frutos abundantes. Nos acompaña Fray Cristian Pereira, él es religioso, franciscano menor conventual, profeso temporal y también es parte de la milicia de la Inmaculada, milite de la Inmaculada. Salve María Inmaculada. Queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar en este momento de oración y de encuentro con el Señor. Por eso te invito a que cerremos nuestros ojos y pidamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios, para que en este primer encuentro de conocer la vida de San Maximiliano María Kolbe, también toque nuestra existencia y nos ayude a caminar en los senderos de la santidad y la conversión. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu presencia, disipa las tinieblas de nuestro corazón. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para escucharte y poner en práctica tu palabra, contenida en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Que sea tu voz, Señor, que nos guíe para dar una respuesta generosa en nuestro camino de discipulado. Del Evangelio según San Juan. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Señor Jesús, que esta palabra que escuchamos de tus labios interpele nuestro corazón y nuestra vida. Ayúdanos a amar, ayúdanos a salir de nosotros mismos y amar con tu amor, a servir, a tener la disponibilidad del corazón para que nuestra vida tenga sentido de conversión y de santidad. Enséñanos a amar, enséñanos a abrir nuestro corazón y dejar que tú reines
y reinando, poder ser testigos auténticos de tu presencia en el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve María Inmaculada. Salve. Bien, hoy entonces nos acompaña la figura del Padre Maximiliano María Kolbe, religioso franciscano menor conventual, mártir de Polonia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y hoy vamos a profundizar sobre todo en su legado espiritual. Vamos a dejar aquí el link de el video donde está como más amplio, 25 minutos, es un video muy bien hecho que nos regala pues el Hogar de la Madre, un grupo de sacerdotes de España, una sociedad sacerdotal que conoce bien a San Maximiliano y que se inspira también en su espiritualidad. Entonces vamos a dar el link de este video y de otro también, un documental más amplio de la vida del santo para que usted profundice. Y como digo, aquí en este primer encuentro vamos a tener solo unos pequeños datos biográficos del santo, pero nos vamos a detener sobre todo en su legado espiritual. Y usted entra aquí en YouTube y pues ahí puede conocer mejor la vida del Padre Kolbe. También puede acceder a muchas biografías. Hay un escrito de Fray Tomás Gálvez, franciscano menor conventual de España, que hace un resumen muy interesante de la vida del Padre Kolbe, y también usted lo puede adquirir en internet o comprarlo también. Es muy corto, pero muy bien lograda la biografía del Padre Kolbe. Entonces, el Padre Kolbe, Raimundo Kolbe, es su nombre de bautismo. Nació el 8 de enero de 1894, una familia muy sencilla, una familia polaca sencilla, pobres, que viven del trabajo en las fábricas, y el Padre Kolbe, pues en esta familia sencilla, pobre, recibe una educación pues católica y una espiritualidad muy profunda, ¿sí? Unos padres bastante religiosos. ¿Cómo lo describe la señora María de Kolbe, su mamá? Dice que era un muchacho vivo y ágil, pero más bien caprichoso, ¿sí? Entonces es interesante que en la vida de los santos a veces nos quedamos como exaltando todas sus virtudes, su grandeza, pero cuando el Padre Kolbe muere y después empieza todo su proceso de beatificación, la mamá está viva, sí, y esto es fantástico porque ¿quién lo conoce a uno mejor que la mamá? Entonces lo describe así, vuelvo a decir, es un muchacho vivo, ágil, pero más bien caprichoso. Eso de caprichoso no lo dejó nunca, lo transformó, pero ese capricho lo transformó para la santidad, para trabajar por la Inmaculada, para trabajar por la extensión del reino. Entonces, en 1906, Raimundo, todavía es un niño, hace una travesura. Tú recuerdas lo que nos cuenta la mamá que hace el Padre Kolbe, bueno, el niño Raimundo, y que viene todo un acontecimiento que es crucial después para la vida del Padre Kolbe. Fray, y es muy interesante porque cuando entramos a conocer la vida de los santos, la humanidad es importante. La humanidad hace que nosotros podamos seguir a Jesús. Y a Maximiliano Kolbe le pasó algo muy curioso. Como un niño hace una travesura, ¿sí?, en su casa, y la mamá tiene una expresión que a él le toca su vida y su existencia. Su mamá le dice: mi niño, ¿quién sabe qué será de ti? Mi niño, ¿quién sabe qué será de ti? Y esto le tocó tanto al Padre Kolbe que tenía en su armario, en su casa, una imagen de la Virgen. Entraba a orar, luego fue a la capilla también a tocarse y a hablarle a la Inmaculada, que le mostrara qué iba a hacer de su vida. Si esas palabras de su mamá lo marcó mucho. ¿Qué iba a hacer de su vida? Y obviamente acontece
que María se le presenta a ese niño humilde, sencillo, pero también caprichoso, y le dice: te ofrezco 2 coronas. Te ofrezco la corona de la santidad, te ofrezco la corona del martirio, la corona blanca, la corona roja. Y María le dice: ¿cuál de las 2 quieres? Y me parece un gesto bonito de este niño, del padre Kolbe. Dice: las quiero las 2. Y eso transforma evidentemente la vida de San Maximiliano Kolbe, porque es encontrar allí, al escuchar a la Madre de Jesús, su proceso, su cambio, entregarse totalmente a Dios, a su proceso de conversión, a su proceso de santidad. Un niño que en medio de sus caprichos reconoce también la voz de María, la voz de Dios, y escoge la santidad y el martirio. Y muy importante en la vida del padre Kolbe, que este episodio él nunca lo narró, ¿sí? Los escritos de San Maximiliano son muchísimos, ¿sí? Es un libro que recopila los escritos del padre Kolbe y jamás hace mención de este episodio, ¿sí? ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque la santidad que el padre Kolbe nos enseña con su vida y con sus palabras no es una santidad de lo extraordinario, sino de lo sencillo, de lo pequeño, ¿sí? Y me impacta mucho que antes de escuchar la voz de María Inmaculada, escucha la voz de Doña María de Kolbe, su mamá, ¿sí? Entonces es lindísimo eso. La santidad comienza ahí, cuando aprendemos a escuchar a Dios en lo sencillo, no en lo extraordinario. Y el padre Kolbe por eso no hace referencia a este episodio. Después nosotros lo vamos a relacionar con las palabras de la mamá en las actas de la beatificación y todo lo que acontece, porque él es mártir y también pues uno de los grandes santos y así está en el santoral. Entonces logró hacer vida lo que María le propone. Cuando el padre Kolbe o Raimundo en 1907 se entusiasma porque escucha a algunos franciscanos conventuales que están misionando, decide ingresar en el seminario menor, entra con los frailes nuestros y luego hace el noviciado, pero en 1912 es enviado a Roma, ¿sí? Para hacer los estudios de filosofía y de teología en nuestro seminario, el Seraficum de la ciudad de Roma. Allí, estudiando la filosofía y la teología, pues es que el padre Kolbe abre un poco su visión, ¿sí? Conoce la gran urbe de Roma y todo lo que implica vivir en una ciudad. Y entonces ahí también va afianzando su vocación franciscana, pero también empieza a darse cuenta que se necesita hacer algo por la iglesia. Así es que estando en Roma, el 16 de octubre de 1917 se da esa inspiración de fundar la Milicia de la Inmaculada, ¿sí? Siendo un religioso franciscano y, como decíamos en la introducción, deseoso de vivir a plenitud su consagración bautismal y su consagración religiosa como fraile franciscano, entonces inicia este movimiento de espiritualidad. ¿Qué sigue en la vida del padre Kolbe? Bien, querido hermano, querida hermana. Padre Kolbe, entonces, después de fundar este movimiento con sus hermanos, en el 28 de abril de 1918, el padre Kolbe es ordenado sacerdote y empieza también toda su vida de su ministerio dentro de nuestra orden de hermanos menores conventuales. Y esto pues también va a tener una implicación grande en su vida. Llega a ser guardián del convento, así llamamos nosotros a los hermanos que están al frente de una fraternidad, guardián de un convento muy grande en Polonia, y los hermanos empiezan a trabajar
por la extensión del reino de los cielos. Él, desde su ministerio sacerdotal, pero recordando siempre que es hermano menor conventual, es fraile y busca siempre la santidad para todos. Y empiezas todo su movimiento de la milicia de la Inmaculada a extender el reino de los cielos, a ganar almas para el corazón eucarístico de Jesús, de buscar siempre que los cristianos podamos nosotros profundizar e interiorizar la vida de Cristo de la mano de la Inmaculada, siempre con ella, que es la que nos muestra el camino del Señor. Y obviamente esta obra, Fray, es muy grande, esta obra es muy significativa en el tiempo del Padre Kolbe, y sería bueno recordar eso. ¿Qué fue lo que al Padre Kolbe lo llevó a extender el reino de los cielos con tanta profundidad y que los hermanos, que fueron más o menos 800 hermanos en el convento, tuvieron también esa iniciativa de extender el reino de los cielos? Bien, yo creo que el legado, vuelvo a insistir, si usted quiere profundizar en la vida del Padre Kolbe, volvemos a poner el link del video para que usted lo siga y allí encuentra fechas, datos concretos, y aquí nos detenemos, como tú dices, en ese legado espiritual, en esa misión. Cuando el Padre Kolbe regresa a Polonia, ya es sacerdote y es milite de la Inmaculada. ¿Sí? La milicia de la Inmaculada apenas es un pequeño foco que empieza a dar destellos dentro de la orden para que los frailes se entusiasmen y vivan bien su consagración. Entonces, cuando el Padre Kolbe llega a Polonia, empieza a darse cuenta que el mundo es muy ágil en todos los medios que utiliza para atacar los principios cristianos, ¿sí? De que hay una capacidad impresionante, de que el mundo le invierte tiempo y dinero, ¿sí?, a vender ideologías que van en contra de los principios cristianos. Y que estábamos quedados en la iglesia en utilizar los medios de comunicación. Entonces el Padre Kolbe se da cuenta que ahí hay un campo que no se ha explorado, y entonces él se da cuenta que los masones tienen revistas, tienen emisoras, tienen periódicos, reparten volantes, y entonces el Padre Kolbe dice, pues estos mismos medios que se utilizan para el mal, vamos a utilizarlos para el bien. Y entonces empieza a entusiasmar en primer lugar a los frailes que se consagran, hacen sus votos como frailes franciscanos, pero también se consagran a la Inmaculada, hacen su acto de confianza, los empieza a entusiasmar para trabajar por la evangelización, y ahí nace la ciudad de la Inmaculada en Polonia, Niepokalanów, y ahí él empieza en ese convento a hacer tres cosas. La primera es que los frailes lleven una profunda vida espiritual, ¿sí? O sea, que sea una profunda vida espiritual. Que se desgasten, en segundo lugar, trabajando por la extensión del reino de la mano de la Inmaculada. Entonces es un hombre profundamente apasionado, una vida espiritual y una vida de desgastarse por el reino, y después una vida profundamente franciscana, una vida conventual. Por eso tú hacías mención de este convento, es el convento más grande de la cristiandad de Occidente. En tiempo del Padre Kolbe llegó a tener 800 hermanos entre profesos, un poco más de 700 profesos y el resto postulantes. Entonces una comunidad demasiado grande, todos entusiasmados, jóvenes profesionales entusiasmados por trabajar en la extensión del reino. ¿De dónde le viene al Padre Kolbe esa pasión? Pues de su encuentro con Jesucristo, ¿sí? De su encuentro con el Señor. Pero este afán misionero de evangelizar, el Padre Kolbe llegó a tener una avioneta para repartir los periódicos en Polonia, ¿sí? O sea, esto llegó a ser escandaloso. ¿Tú recuerdas cuando compran las máquinas y los rollos de periódico, del papel periódico, ocupaban demasiado espacio? Entonces tienen que ir ampliando, y las máquinas él quería que fueran de la mejor tecnología. Entonces dice que los frailes le decían, ¿qué pensaría San Francisco si llegara y viera esas máquinas tan costosas, nuestro Padre San Francisco que amó tanto la pobreza? El Padre Kolbe les decía, pues seguramente el Padre San Francisco se remangaría el hábito y se pondría a trabajar, ¿sí? Entonces ese es el sentido profundo de
de un hombre que no se queda en anacronismos, ¿sí? Sino es un hombre de vanguardia, ¿sí? El padre Kolbe es un hombre de vanguardia. Entonces, hablando del legado espiritual, ya tenemos una pista de lo que tiene que ser para nosotros, milites, vivir el legado del padre Kolbe. San Maximiliano, ¿se recuerda lo que San Maximiliano, no, sino nuestro padre San Francisco, lo que decía en la admonición sexta sobre los santos, ¿sí? Hablando de la santidad, y decía que es grandemente vergonzoso, ¿sí? Que los santos hicieron sus obras y nosotros con contarlas, con narrarlas, queremos recibir gloria y honor. ¿Sí? Con el padre Kolbe es muy interesante porque entonces, primera pista para un milite, tiene que ser un vanguardista, ¿sí? Tiene que buscar los medios, todos. San Maximiliano dice, y los que no existen hay que inventárnoslos. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Jesús, para entusiasmarlos en el proyecto del reino, ¿sí? Entonces, no hay medio en el que el milite no se pueda meter, todos los medios, ¿sí? Los mismos medios que utiliza el mundo, transformarlos, ¿sí? Porque en eso es muy interesante, ¿sí? Uno se pone a mirar. A veces nuestras revistas católicas muy aburridas, ¿sí? Unos textos demasiado largos y a la gente eso ya no les dice nada, ¿sí? Y usted coja una revista de esas, usted va a una peluquería, ¿sí? Las revistas son cargadas de imágenes llamativas, que uno sacerdote y todo, pero mientras hace la fila, pues uno pasa hojitas y mira y se entera de tonterías innecesarias. San Maximiliano en este tiempo nos diría, hey, estamos dormidos. ¿Cuántas revistas católicas llegan a las peluquerías? Si llega alguna, ¿quién la mira? Si son aburridísimas, ¿sí? ¿Cuántas revistas católicas se reparten en los moteles, ¿sí? Hablando de la vida? ¿Cuántas revistas católicas se dejan en un aeropuerto? ¿Sí? Entonces, ser vanguardista, el padre Kolbe, entonces uno de las principales cosas que nos deja en su legado es ser vanguardista, ir adelante, invertirle. Esto implica inversión también, de tiempo, de vida y económica, ¿sí? Entonces, por eso el milite tiene que buscar la manera de hacer que el reino de los cielos llegue ahí, donde no llega, ¿sí? Porque normalmente nos quedamos conservando lo que tenemos, ¿sí? La pastoral sí está muy bien, nuestros grupos, eso está muy bien, pero tenemos que impactar, llegar donde no se llegaba. El periódico del padre Kolbe tuvo una difusión impresionante, la revista, ¿sí? El Caballero de la Inmaculada, el periódico, ¿sí? Después hacía una cantidad de cosas. Además, el padre Kolbe es misionero. ¿Recuerdas lo de la misión del padre Kolbe en Japón? Sí, el padre Kolbe, entonces, cuando tiene esta experiencia en Polonia, empezar a evangelizar y con ayuda de los hermanos, tiene esta misión de seguir extendiendo el reino de Dios en el mundo. Y va a Japón, y en Japón se encuentra con toda una realidad distinta, ¿no? Es también una concepción cristiana muy poca. Recordemos obviamente que Japón pues es toda una mentalidad religiosa hinduista, y eso nos va a llevar también a que el padre Kolbe siembre la semilla del evangelio, del cristianismo en tierras japonesas. Y empieza entonces también ese empeño de seguir extendiendo el reino del Señor allí, en Japón. Y funda el Jardín de la Inmaculada, ¿sí? Donde también hermanos consagrados, religiosos, empiezan a trabajar por extender ese reino de los cielos. El padre Kolbe tiene algo muy concreto. El fraile franciscano tiene que salir, tiene que dar a conocer a Jesús. Es una invitación también del Evangelio, dar a conocer el reino de los cielos. Y lo hace de esa manera, llegando a las culturas, entrando en las culturas y evangelizando desde allí, dando a conocer a ese Jesús, a ese Dios desconocido en otros pueblos. Y entonces el padre Kolbe en esta misión con los hermanos empieza también con revistas, empieza también con radio, con tantas cosas para empezar a evangelizar este pueblo japonés. Y obviamente crece el cristianismo y crece también la vida franciscana en tierras japonesas, donde el padre siembra la semilla, el padre Kolbe siembra la semilla del evangelio, y ahí empieza a germinar. Eso es lo bonito de la milicia de la Inmaculada. Como se decía en los encuentros pasados, no es un grupo, ¿sí? No es un grupo, es una experiencia de vida
que yo como milite, como cristiano, empiezo a seguir extendiendo el reino del mundo. Y obviamente al padre Kolbe le pasa algo muy curioso y tiene una enfermedad, ¿sí? El padre Kolbe se enferma, el padre Kolbe tiene que regresar a Polonia porque ya la misión, sus fuerzas empiezan a ser desgastadas también por el trabajo y la enfermedad. Pero es importante esto, el padre Kolbe empieza a romper paradigmas, sale de su contexto, sale de su iglesia particular en Polonia y va a otros lugares a evangelizar. Eso es lo que nosotros debemos, querido hermano, querida hermana, hacer en nuestra vida como cristianos. Poder salir a las periferias, como nos dice el Papa Francisco, salir de nuestras iglesias particulares, de nuestro entorno y dar a conocer al Evangelio. Y esto pues nos da también pie para concluir un poco este encuentro ya de este legado que nos dejó el padre Kolbe, como nosotros, milites, y ustedes, querido hermano, querida hermana, que quieres empezar este camino de conversión, de discipulado, de seguimiento con el Señor, debemos entonces volver a recordar un encuentro personal con el Señor. De allí parte todo, yo con el Señor, tú con el Señor, y luego ese deseo de desgastar nuestra vida por extender el reino de los cielos y obviamente tener un testimonio de vida auténtico como cristianos y cristianas. El padre Kolbe entonces, con esta misión, con este legado que nos deja, te invita y nos invita a seguir respondiendo como cristianos, como bautizados al reino de los cielos, extenderlo con lo más que nosotros podamos, con todas nuestras fuerzas, dar a conocer a Jesús. Recuerden ese mandato del Evangelio, ir por el mundo entero y predicar la buena noticia. Entonces podemos sintetizar el legado del padre Kolbe en ser pioneros y vanguardistas para buscar todos los medios posibles para extender el reino, ¿sí? Que no nos frene lo económico. Cuando el padre Kolbe llegó a Japón y ahí mismo en Polonia, no tenía un peso para iniciar este trabajo, pero confió en la Inmaculada Virgen María y siempre los recursos aparecieron. Cuando llegó a Japón no hablaba japonés, ¿sí? Y es curiosísimo todo el empeño que pone en aprender y sin hablar japonés, sin conocer japonés, empieza la edición del periódico El Caballero de la Inmaculada en japonés. Entonces, que no nos frene nada, esa es junto a ser pioneros, vanguardistas, es que no nos frene nada para llevar el Evangelio, para extender el reino de los cielos, para ganar el mayor número de almas posibles. Después el padre Kolbe es un hombre que no se deja vencer por la enfermedad. Sí, es un hombre que aún enfermo sigue trabajando por la extensión del reino. Entonces, que nada nos detenga. También podemos ser milites que abrazamos la cruz, milites al pie de la cruz. Y luego el padre Kolbe es un hombre que no se deja frenar por absolutamente nada y que sabe confiar en la voluntad de Dios y en la voluntad de los superiores. Eso es tan importante, la obediencia, ¿sí? Porque el padre Kolbe cuando piensan que el movimiento de la milicia es un capricho del padre Kolbe, y él era caprichoso, como dice la mamá, entonces le dicen, no, tiene que alejarse de todo, y el padre Kolbe es tan obediente que se aleja absolutamente de todo lo que tiene que ver con la milicia y el movimiento sigue adelante. Entonces, otro de los legados espirituales que nos deja es la obediencia. ¿A quién? A la iglesia, a la espiritualidad. No apartarnos de lo que es la enseñanza y la sana doctrina, sino dejarnos llevar por doctrinas llamativas y extrañas. Y al final de la vida del padre Kolbe, quizá por lo que más lo conoce el mundo católico es por su entrega en el campo de concentración en 1941, cuando es prisionero y allí da su vida por un prisionero, ¿sí? Entonces, este quizás es el gesto que más es conocido, pero no, hay que mirar la vida del padre Kolbe y cómo puede un sacerdote, cómo puede un bautizado dar la vida a cambio de un desconocido. Pues tiene que haber hecho primero todo un camino de discipulado, como lo hizo el padre Kolbe, de conversión, de transformación personal. Pues ahí está, la vida del milite se consagra al final, o sea, su máximo acto de consagración es la donación total de la propia persona para dar vida a los demás, ¿sí? Es decir, no reservarse absolutamente nada. Pues que la vida del padre Kolbe te entusiasme a ser parte de esta espiritualidad, a entregarse a María y darlo todo por él. Vuelvo a decirles, conozcan un poquito la vida del padre Kolbe, profundicen en ella
y vamos a encontrar muchísimos más datos. Queríamos solamente aquí resaltar algo del legado espiritual. Sí, puede haber muchas más cosas, pero queremos que la milicia de la Inmaculada se encamine hacia esto, darlo todo, siendo vanguardistas, empleando todos los medios posibles para la extensión del reino de los cielos. Pues terminemos dándole gracias al Señor y a María Inmaculada por este espacio y pidiendo abundancia de bendiciones para todos los que están haciendo este camino de seguimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve María Inmaculada. Salve. Virgen Inmaculada, Madre mía María, yo me consagro a ti hoy y por siempre.
para que tú dispongas de mí para el bien de mis hermanos. Solo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar fielmente para que cunda el reino de tu Hijo en el mundo. Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado de María, todas las oraciones, actividades y sacrificios de este día, para que el camino de discipulado dé frutos de santidad. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti no recurren, en particular por los alejados de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Te amo María, eres tú la alegría de mi corazón. El camino perfecto, voy corriendo al encuentro con Jesús